Vamos a continuar con el muestreo y estimación. Tenemos el muestreo y hablamos de muestreo con reemplazo y hablamos de muestreo sin reemplazo. Los muestreos con reemplazo es cuando cada unidad es observada y luego retornada al marco de muestreo. Puede ser nuevamente seleccionada. Cuando estamos muestreando atributos, características y en este caso con reemplazo la probabilidad se mantiene constante, estamos aplicando la distribución binomial. Cuando hacemos muestreo sin reemplazo, o sea, cuando seleccionamos una unidad, esa unidad se retira del marco de muestreo, no tiene probabilidad de ser nuevamente seleccionada. Vamos a ver que cambia la probabilidad de selección de cada muestra en la medida que se van extrayendo las muestras. Y en este caso, la distribución más adecuada es la distribución hipergeométrica. Cuando trabajamos con poblaciones grandes, donde la relación entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población, o sea, la muestra significa poco en relación al tamaño de la población, podemos considerar que las propiedades del muestreo con reemplazo se aplican o se aproxima a la distribución binomial y la distribución hipergeométrica. Los errores del muestreo. Tenemos los errores que nosotros en general controlamos, son los errores muestrales o errores estadísticos, que son causados por la aleatoriedad del muestreo. Y la forma en la cual podemos controlarlo es aumentando el tamaño de la muestra, modificando el método de muestreo, usando métodos que sean más eficientes. Por ejemplo, si tenemos estratos que están asociados a la variable de interés, podemos hacer un muestreo estratificado que es más eficiente. Y la escala apropiada de medición. O sea, cuando tenemos variables cuantitativas, que es una escala más avanzada, vamos a tener más precisión en el muestreo, menor error. Y tenemos errores que llamamos errores no muestreales, que no son controlados estadísticamente, que son importantes y a veces son más importantes que los errores estadísticos, como pueden ser la falta de cobertura. Tenemos falta de cobertura cuando tenemos individuos que no están en el marco de muestreo y que por lo tanto la probabilidad de ser seleccionados va a ser igual a 0. Cuando tenemos errores de medición, por ejemplo, si usamos una prueba de diagnóstico, sabemos que podemos tener resultados falsos positivos o falsos negativos, y entonces la sensibilidad y especificidad de la prueba pueden determinar errores en el muestreo. Y por último, la no respuesta, o sea, cuando tenemos unidades que han sido seleccionadas para integrar la muestra y se niegan a participar del muestreo, eso se llama no respuesta. También si tenemos un alto porcentaje de no respuesta, eso puede invalidar las estimaciones que hagamos a través de una encuesta, por ejemplo. Tenemos errores sistemáticos o sesgos que son inherentes a la técnica utilizada, que pueden ser predecibles y repetitivos para cada observación. Cuando en promedio la estimación de una muestra es diferente al valor real en la población, se dice que la estimación está sesgada. Es la diferencia entre el valor verdadero y el valor estimado. Eso es el sesgo. Hablamos de exactitud o estimaciones sesgadas cuando en promedio están centrados sobre el valor poblacional. Y hablamos de precisión cuando la variabilidad es baja. Para ver mejor gráficamente lo que estamos hablando, decimos que hablamos de insesgado cuando en estos ejemplos tenemos que en promedio los valores se corresponden con el centro del blanco. Hablamos de que estamos haciendo una estimación insesgada. En el primer ejemplo, sobre la mano izquierda, vemos que en promedio los dos dan sobre el blanco, pero en el segundo caso tenemos una mayor dispersión, o sea que la precisión es menor. Ambos son insesgados, pero uno tiene más precisión que otro. En el otro caso, vemos que tenemos un sesgo cuando en promedio los valores dan fuera del blanco, y también, digamos, la dispersión es lo que nos habla de la precisión. En la teoría del muestreo estudiamos la relación entre la población y las muestras extraídas de la misma. La distribución muestral es una distribución de probabilidad que indica hasta qué punto un estadístico tiende a variar a causa del muestreo aleatorio.
La distribución la vamos a generar con la repetición del muestreo un gran número de veces. ¿Cuán próximo está el estadístico del parámetro poblacional? Eso va a depender del estadístico que estemos considerando, del tamaño de la muestra y de la variabilidad de la población sometida a muestreo. ¿Cómo creamos una distribución muestral? Uno de los objetivos de la estadística es conocer el comportamiento de los parámetros poblacionales, tales como la media, que llamamos mu, la varianza, que llamamos sigma al cuadrado, o la proporción, que llamamos p. De una población finita de tamaño n, se extraen de manera aleatoria todas las muestras posibles de tamaño n minúscula. De esa forma vamos a crear una distribución muestral. Calculamos el estadístico de interés para cada muestra. Por ejemplo, si consideramos la media aritmética x barra, el estadístico media aritmética, y listamos en una columna los distintos valores observados de este estadístico en las distintas muestras, y en otra columna las frecuencias, ahí vamos a tener una distribución en el muestreo de la media aritmética. Como mencionamos, el muestreo puede ser con reposición o sin reposición. Cuando muestreo sin reposición, o sea, retiramos cada muestra seleccionada del marco de muestreo, las posibles muestras van a ser combinaciones de n mayúscula del tamaño de la población, tomadas de n minúscula, o sea, el tamaño de la muestra. En este ejemplo, que tomamos 4 individuos en un muestreo sin reposición, y tomamos muestras de tamaño 2, las posibilidades van a ser de que tenemos 6 muestras diferentes. Acá tenemos los 4 individuos, y acá los mismos individuos, y el muestreo, las posibles combinaciones que tenemos, son 6. Cuando hacemos con muestreo con reposición, o sea que después de que seleccionamos una muestra, la misma la mantenemos dentro del marco muestreo, las posibles muestras van a ser igual al tamaño de la población elevado al tamaño de la muestra. En el ejemplo que vemos, en que la población es 4 y el tamaño de la muestra es 2, va a ser 16 casos posibles los resultados de ese muestreo. Cuando tenemos una población con distribución normal o una variable con distribución normal, las medias de esas variables también van a ser, en el muestreo, el estadístico va a ser normal. La media de la distribución de las medias va a ser igual a la media poblacional, y la varianza de la distribución de las medias será igual a la varianza poblacional dividida por el tamaño de la muestra. Cuando el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de los resultados muestrales tiende a una distribución normal. Esto quiere decir que cuando tenemos un tamaño de muestra grande, aunque el estadístico que estemos estudiando no tenga una distribución normal, o la variable que estemos estudiando no tenga una distribución normal, el estadístico se va a comportar como si tuviera una distribución normal. La distribución en el muestreo de una población con distribución normal, de una variable con distribución normal, va a tener el estadístico, o la media aritmética en este caso, va a tener una distribución normal. La media de la distribución de las medias va a ser igual a la media poblacional. Y la varianza de la distribución de las medias será igual a la varianza poblacional dividida por el tamaño de la muestra. Cuando el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de los resultados muestrales tiende a una distribución normal. O sea, independientemente de que la variable que estemos estudiando sea normal o no, si tenemos un tamaño de muestra importante, grande, la media de ese muestreo, o la proporción de ese muestreo, va a tener una distribución de tipo normal. Vamos a considerar un ejemplo, la distribución en el muestreo de las medias. ¿Cuál es la distribución en el muestreo de la media muestral de peso de lechones? Tenemos una población de 4 lechones que pesan 8, 10, 12 y 14 kilos. La media poblacional del parámetro va a ser igual a la sumatoria del peso de los lechones dividido el tamaño de la población. Eso nos va a dar 11 kilogramos. Las muestras posibles ya vimos cómo se calculaban, sin reposición o con reposición. Si tomamos todas las muestras posibles de tamaño 2 con reposición,
y calculamos la media aritmética muestral de cada uno. Si tomamos todas las muestras posibles de tamaño 2 y N2 con reposición y calculamos la media aritmética muestral de cada uno, vamos a tener un cuadro como el que aparece aquí, donde tenemos en la primera fila identificados los 4 individuos que tiene la población, y en la primera columna tenemos también esos mismos 4 individuos. El cruzamiento de las filas con las columnas nos dan todas las posibles muestras y tenemos calculada la media aritmética de esas muestras. Entonces, si tomamos acá la segunda fila, que nos da 10, con la primera columna, que es 8, son 18 dividido 2, nos está dando 9, el estadístico media aritmética de esa muestra. Si vamos y hacemos una tabla donde consideramos en la primera columna el estadístico media aritmética de todas las posibles muestras y la frecuencia absoluta f, que la vamos a contar desde el cuadro, nos da que tenemos 16 posibles muestras y acá tenemos las frecuencias relativas. Con esto también podemos hacer la distribución del muestreo a través de una gráfica que vamos a ver que tiene una forma simétrica. Siguiendo con esta población, vamos a calcular la sumatoria de las XY, que en este caso XY barra, que son el estadístico media aritmética por la frecuencia, y el XY cuadrado por la frecuencia. De esta forma teníamos que habíamos calculado la media aritmética en la población, la varianza en la población y en la muestra la media de las medias aritméticas va a ser igual a la sumatoria de las medias aritméticas, que va a ser igual a 176, dividido el número de muestras posibles, que eran 16, y nos da 11. Si queremos calcular la varianza de la distribución del estadístico media aritmética, podemos utilizar esta fórmula, que es una fórmula corta, donde tenemos en el numerador la sumatoria de las x y al cuadrado, que corresponde al valor que tenemos en la última columna, 1976, menos la sumatoria de las x elevadas al cuadrado, que son 176, sobre n, y sobre n eso nos va a dar que la varianza de esta distribución, que es lo que llamamos error, varianza del error, es 2,5. La media del parámetro poblacional distribución de las medias aritméticas, mu x y sub barra, va a ser igual a la media de la población, y la varianza va a ser igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. La raíz cuadrada de esa varianza va a ser lo que llamamos error estándar, que lo podemos expresar como el error estándar va a ser igual a la desviación estándar de la variable sobre la raíz de n, tamaño de la muestra. La distribución del muestreo de una población con distribución normal, tenemos que la distribución de las medias será normal, la media de la distribución de las medias será igual a la media poblacional y la varianza de la distribución de las medias será igual a la varianza poblacional dividida por el tamaño de la muestra. Cuando el tamaño de la muestra aumenta, la distribución de los resultados muestrales tiende a una distribución normal. Acá tenemos un ejemplo donde vemos distintos tamaños muestrales en un lanzamiento de monedas, donde el ensayo consiste en contar el número de caras. Vemos que en la medida que aumenta el tamaño de la muestra, se aproxima más a una distribución normal. El teorema del límite central nos dice que para muestras de tamaño grande, la distribución de las medias muestrales serán aproximadamente normales, sin considerar la distribución de probabilidad de la población. Si la población muestreada tiene distribución normal, la distribución de las medias muestrales también será normal para todos los tamaños de muestra.
y por acá dejamos.